Buenas tardes, estimados compañeros, alumnos de la materia de gobernabilidad y ciudadanía. Quiero darles la bienvenida. Las actividades ya están cargadas en la plataforma. Va a haber una corrección de la primera actividad, Javier, sobre la sentencia de la Sala Constitucional que tiene que ver con el Estado social, de justicia y de derecho. Vamos a hacer una modificación, Javier, sobre esa actividad porque ustedes ya la hicieron. Usted en ese grupo quería era identificarlo si efectivamente había estado en esa clase. Vamos a hacer la modificación de esa actividad en el segundo módulo, Javier. Se escucha un poco entrecortado, profesor. Ahora sí me escuchas. Ahora, Sí, ahora sí un poco mejor. bueno, y te comentaba que el primer módulo lo vamos a modificar, porque ya esa actividad ustedes en la anterior materia ya la habían hecho, que tiene que ver con la sentencia de la Sala Constitucional. Y el segundo módulo sí lo vamos a dejar, tal cual allí como se hace referencia. En el segundo módulo hablábamos sobre la función de Estado. Recordemos que gobernabilidad y ciudadanía, el tema de gobernabilidad, del buen gobierno, como algunos teóricos o doctrinarios han llamado sobre esta área, tiene que ver con la forma de la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas que van dirigidas a mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Eh, Evidentemente, el Estado es el principal responsable de esta política, pero hay un aspecto fundamental que yo quiero que haya una relación, una correlación más bien en la investigación que tiene que ver con los derechos humanos. Nosotros podemos hablar de gobernabilidad, de ciudadanía, si en la actualidad, sobre todo basándonos en los principios constitucionales, luego de la Constitución de 1999 y sobre todo ese desarrollo eh, técnico normativo que ha evolucionado, ha avanzado en los últimos años sobre la primacía, por supuesto, de las normas constitucionales, perdón, de las normas sobre los derechos humanos, los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, la supremacía de estos tratados, sino también esa necesidad y esa urgencia de convertirse digamos, estados vanguardistas en la protección de los derechos humanos y en los derechos fundamentales. Todos los aspectos, Javier, eh, que tiene que ver con el Estado benefactor, el Estado gobierno, va estrechamente relacionado con la protección de los derechos humanos. No podemos ver la función del Estado separada de los derechos fundamentales. Desde todo punto de vista, si nosotros vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, allí encontramos un catálogo de principios, llamaría yo, que son los que van a sustentar estos 10 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, van a sustentar los demás tratados y acuerdos internacionales que se han suscrito de manera universal y por supuesto las normas regionales, las normas nacionales. eh, el Estado, especialmente en Venezuela, cuando se fomenta la elaboración de un dispositivo de carácter legal, siempre va sustentado en la protección y garantía de los derechos fundamentales. Hablemos del derecho a la vida, el derecho a la libertad, hablemos del derecho a la familia, a la alimentación, a la salud, por supuesto, al trabajo. Todos están, digamos, estrechamente vinculados con los derechos fundamentales. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado el debido proceso, el acceso a la justicia, eh, la necesidad de procurar la protección y garantía de los derechos fundamentales a aquella persona que está siendo procesada judicialmente y evidentemente pues los dispositivos legales que desarrollan bien desde el punto de vista de la norma adjetiva o la norma sustantiva pues contemplan allí la garantía y la protección y el desarrollo de estos principios de los derechos humanos. Nosotros, Javier, cuando hablamos de gobernabilidad y ciudadanía, eh, tenemos que hablar principalmente de la función del Estado. El Estado
o el gobierno más bien, el gobierno que tiene esa función de Estado, digamos que tiene una forma abstracta. No podemos percibirla, no podemos percibirla con nuestros sentidos, no podemos palparla, no, el gusto, no podemos percibirla, tiene una forma abstracta, pero está representada por los símbolos patrios, principalmente el escudo, la bandera nacional, el himno nacional. Eso es lo que representa, lo que nos da forma de nosotros como conciudadanos de poder apreciar que existe un Estado y que dentro de ese Estado existen unos elementos que son necesarios para esa conformación o para la existencia del Estado mismo como tal. Uno de esos elementos es el pueblo. Yo quiero hacer una cita de Friedrich Engels cuando se hablaba de los elementos del Estado, se hablaba del territorio, del gobierno. Friedrich Engels, al describir el pueblo, él decía que es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. Y qué acertada esta cita, sobre todo en estos tiempos, Javier, cuando existen procesos electorales, ¿no? Recordemos que en nuestras sociedades, especialmente en Latinoamérica, pues existe una forma, digamos, de elección bajo el sufragio, bajo la figura del voto, y viene arrastrando distorsión en el proceso electoral y más bien yo diría que no se logra acertar con los candidatos o más bien con aquel candidato elegido para llevar las riendas de un país, no se logra acertar quien sea que de manera eficiente y eficaz pues direccione las políticas del gobierno para dar a ese conglomerado, a ese individuo de conciudadanos esa calidad de vida que se aspira. Lo único sí, Max Weber hablaba sobre la violencia legítima, esa violencia institucionalizada. Eh, mm, yo creo que lo único que sí se logra acertar a medida que estos procesos o estos gobiernos se terminan de instalar, hacer eficiente esta violencia institucionalizada, esta violencia legítima que Max Weber nos describía, que en todo caso era necesario. Cuando se estudia la formación del Estado, que viene siendo esa representación de ese gobierno, no vemos, digamos, de manera cierta y con la expectativa que los electores dan esa confianza representada en ese voto a ese gobierno, a esa estructura gubernamental que se ha elegido. Y esa violencia legítima viene representada por los órganos policiales, ¿no? Esta violencia legítima es necesaria. Le decía hace un momento, los estados no se forman evidentemente por un acuerdo de voluntades, pero de manera violenta. No hay un estado que se haya formado digamos, por un acuerdo, por un consenso de voluntades entre quien gobierna y quien es gobernado. Históricamente, de hecho, si revisamos recientemente en Venezuela los últimos 200 años, los últimos 250 años, el proceso de formación y consolidación del Estado venezolano siempre ha sido bajo, lamentablemente, bajo ese tema violento, bajo la fuerza más bien desde el proceso de colonización, desde el proceso independentista, pasando por por las diferentes repúblicas desde 1811, pues hemos encontrado allí que ha sido de manera violenta. Claro está, el principal contrato que nos adherimos nosotros los ciudadanos es la Constitución Nacional. Cuando Rousseau hablaba sobre el contrato social, nos referíamos a esa manifestación de voluntad de cada uno de nosotros de renunciar a ciertos aspectos, o más bien a ciertos derechos para adquirir otros.
Y eso evidentemente está eh, expresado en ese contrato social que es la Constitución Nacional. Ese es el principal acuerdo. Pero uno de los aspectos que se critica de este contrato social es que en los contratos existe una bilateralidad, debe haber una reciprocidad en esas obligaciones adquiridas. En nuestra Constitución Nacional de 1999 existen, por supuesto, de manera descrita y de forma general cuáles son las obligaciones de los conciudadanos y también las obligaciones del Estado, del gobierno. Y nosotros vemos cómo con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, eh, el principal, digamos, en ese contrato social, quien incumple las obligaciones, pues es el Estado. Ocurre no solamente en Venezuela, sino en la gran mayoría de los países en Latinoamérica. Existe esa conducta o ese comportamiento de los gobiernos de desviarse hacia hacia un propósito distinto al que prevé la propia Constitución y lo que inclusive en su campaña, en ese proceso electoral, viene dentro de esas políticas o más bien dentro de esa oferta política que hacen estos candidatos que forman parte de un sistema político. Hay un texto que se llamó El Príncipe por allá en los años 1510, 1530, cuando se escribió. Montesquieu creo que fue el autor de este texto. Y cuando él describía al príncipe, Javier, compañero que está aquí en el aula, él refería que verdaderamente la autoridad representada por el príncipe tenía un comportamiento ajeno a las necesidades del pueblo del cual gobernaba y su preocupación principal estaba destinada a mantenerse en el gobierno, a mantenerse en el poder. Era la forma como describía Maquiavelo, perdón, Maquiavelo, quien escribió este texto, El Príncipe, este libro. Y él cuando describía el príncipe lo hacía de esta forma, inclusive añadía algo más sobre el tema de la democracia. Y él refería allí que la forma de lo que nosotros conocemos en la actualidad como democracia permitía o permite más bien la participación o que participen allí en ese proceso electoral sujetos que carecen digamos, de esa capacidad de poder llevar a un buen resultado o materializar esos resultados que dentro de esa campaña electoral se han prometido para más bien manipular y confundir al electorado. Y entonces refería allí que la democracia más bien propiciaba a que sujetos que carecían de intelecto llegaran a ocupar cargos políticos de dirección en un país y aquellos que verdaderamente tenían la capacidad intelectual para llevar las riendas de un país, solo por no tener o solo por no poder conectarse con las masas en su discurso populista, pues no tenían oportunidad de acceder a estos cargos de dirección. Entonces, fíjate, perdón, Maquiavelo, cuando describías en El Príncipe en los años 1500, 1550, cuando se escribió este texto, de manera acertada, ya casi que, digamos, 600 años antes, ya, digamos, había como una reseña descrita allí más bien de lo que en la actualidad nosotros reconocemos o conocemos más bien como estos gobiernos o esta forma de hacer política que más bien va es dirigida a captar a un elector y una vez allí, pues distorsiona su verdadera función de gobernar bajo tres principios que yo siempre menciono en clase que considero que son aspectos fundamentales
dentro de las políticas de gobierno es la seguridad, la educación y la salud. La seguridad, por supuesto, desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista de la prevención, sino también la represión, pero mucho más allá es la seguridad jurídica que todos los conciudadanos pues debemos de percibir desde todo punto de vista, inclusive en la protección y garantía de nuestra propiedad, del derecho a acceder al sistema de justicia con las garantías necesarias, donde no exista una distorsión. Una de las cosas que nosotros en Venezuela en los últimos años se ha criticado y que ha generado un gravísimo problema sobre la propiedad, el respeto de la propiedad, tiene que ver con los arrendamientos inmobiliarios. Allí encontramos verdaderamente una distorsión y, por supuesto, yo diría que de alguna u otra manera aumenta los niveles de pobreza, los niveles de criminalidad por quien pretende hacer justicia por sus propias manos cuando si tiene un local o un inmueble arrendado que no se cumplan con las obligaciones contractuales, pues va a tomar justicia por sus propias manos, lo va a desalojar a la fuerza y allí es donde viene en esa interacción violenta, pues evidentemente van a ocurrir situaciones que pueden estar al margen de la ley. La salud también desde todo punto de vista, no solamente la salud en los centros hospitalarios, sino en la salud psicológica inclusive de nuestra sociedad. Nosotros hemos vivido, amigo Javier y el compañero, le repito, en Latinoamérica, situaciones violentas para acceder al gobierno que de alguna u otra manera pues causan un gran impacto dentro de la sociedad. El tema en Venezuela de los años 2014 y 2017 sobre las guarimbas, las trancas, toda esta forma de protesta que hoy pues no es la clase para discutir si son lícitas o legales, si eran legítimas o no, no lo vamos a discutir, pero sí tuvieron un gran impacto psicológico sobre la sociedad. Las aprehensiones que allí ocurrieron también, hablando de lo que primero comentábamos en clase de esa violencia institucionalizada o esa violencia legítima, el uso de la fuerza pública, de las fuerzas policiales para tratar de controlar la sociedad y, bueno, buscar lo que algunos podrían llamar un orden social. Y me quedé con la salud, me quedé con la seguridad y la educación. Creo yo que estos tres factores, la educación, no solamente primaria, sino también y una muy importante universitaria, tiene un gran efecto dentro del desarrollo potencial de la sociedad, de la invención principalmente, de inventar, de crear. No podemos seguir convirtiéndonos o seguir siendo importadores de ya productos elaborados, manufacturados, que nos conviertan o nos mantengan en una dependencia absoluta, sobre todo en tema tecnológico. En estos días revisaba un texto y hablaba sobre la inteligencia artificial. Quien domine la inteligencia artificial ya puede, inclusive se avisora que en los próximos años, en las próximas décadas, pues va a ser la forma de dominar en este movimiento político que hay en el mundo, en esta geopolítica mundial de transformación. Ya el tema de los minerales, ya el tema de los recursos naturales va a quedar hacia un lado para que estos aspectos de la inteligencia artificial sean los que dominen nuestras sociedades. Una de las cosas que yo, sobre el tema de la gobernabilidad, ahorita en los últimos 10 15 años, Javier, usted que está en Estados Unidos, y compañero, y muchos de nosotros que tenemos familia fuera del país, hemos visto cómo el tema de la gobernabilidad en Latinoamérica ha tenido un grave problema con la diáspora de venezolanos, la migración.
La migración es un aspecto que yo diga explosivo, así lo describo. La migración resulta, digamos, un detonante explosivo allí para que aumenten muchas deficiencias que ya se encontraban dentro de la sociedad, porque de manera exponencial aumenta el número de personas que pretenden habitar en una sociedad, en una ciudad, donde las oportunidades son muy escasas. Es lo que algunos autores llaman la teoría multifactorial, donde, o multicultural, perdón, la teoría multicultural, donde convergen distintas culturas, diferentes formas de pensar, de actuar, de cómo se desenvuelve en la sociedad, inclusive hasta el dialecto, el verbo utilizado por algunas personas puede ser en algún momento desagradable para otros, y allí encontramos pues una situación que puede generar, convertirse en un detonante, inclusive para un aumento de los índices de criminalidad en una sociedad, en una ciudad en particular. Hay una teoría que quería comentar, Javier, sobre el tema de la gobernabilidad, cuando se inclina el tema de la prevención del delito en la escuela de Chicago, por allá en los años 1930, en la ciudad de Chicago, se comenzó a realizar un análisis, una investigación sobre el grupo de personas que migraban hacia esa ciudad con la esperanza de conseguir nuevas oportunidades de empleo. Ocurrió aquí en Venezuela, ocurrió en muchos países, en muchas ciudades. Eh, Recuerdo yo en los años 70, en los años 60, las zonas rurales, especialmente en la zona andina, en la zona de Mérida, Táchira, Trujillo, como muchísimos venezolanos de estas localidades pues se trasladaron a capitales como Maracaibo, en el estado Zulia, o en el mismo Caracas, en la misma ciudad de Caracas. Bueno, en la ciudad de Chicago se realizó una investigación sobre este tema y se apreció allí que las políticas de gobierno pues estaban centradas a un grupo determinado de personas, eh, y al existir un aumento exponencial de ese grupo de personas, de ese número de personas que ya existían dentro de esa sociedad, que comenzaron a formarse al margen de la ciudad, que de allí viene lo que conocemos como marginalidad, evidentemente aparecieron allí, eh, digamos, la poca oportunidad de acceder a estos tres elementos, a estos tres factores, a la seguridad, a la salud y al trabajo, a tener oportunidad de darse para sí mismo y para su familia calidad de vida, pues eso hizo que rebasara las políticas del gobierno y se transformara en un detonante, en un aumento de los índices de criminalidad. Venezuela, lamentándolo mucho, pues no es ajena a esa situación. La diáspora de venezolanas, te repito, Javier, pues ha fomentado el incremento de hechos punibles en otras ciudades, pero principalmente, y retomo lo que hablaba de Hans Kelsen, yo creo que, y con esto quiero terminar, Javier, y escuchar tu opinión y el compañero que está aquí en clase, yo creo que la sociedad debe estar sometida a esa camisa de fuerza que son los dispositivos de carácter legal. Eh, Desde el tránsito vehicular hasta inclusive hasta aquel control social e institucional que debe existir en las obras que los partidos o las políticas públicas se planifican para su creación y que mejoran la calidad de vida de su sociedad, pues debe haber un control sobre eso. Mientras eso no ocurra, vamos a permanecer siempre en un experimento, en una improvisación que las generaciones pasadas, nuestras generaciones y las generaciones futuras, pues van a vivir
y van a estar siempre en una constante crítica o más bien en un descontento sobre esa política pública que los gobiernos tienen la obligación de que éstas sean eficaces y eficientes para satisfacer las necesidades de sus conciudadanos y cumplir con ese contrato social que es la Constitución Nacional. Bueno, Javier, no sé si tiene alguna pregunta. Por allí cargué, te comentaba al inicio de clase, cargué dos actividades, voy a corregir la primera actividad, la voy a hacer hoy mismo o mañana, y en el transcurso de la semana van a tener cargada la tercera actividad. Perfecto.